Bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de Vía X, tu propia vía. Hoy en tiempos violentos nos visita el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero. Conversaremos de todos los temas que la contingencia nos presenta. En tiempo de Daza, además, vamos a explicar con peras y manzanas todo el caso que tiene a las ISAPRES contra las cuerdas. Y en otra materia, ¿qué es la Ley de Inteligencia Económica contra el Delito? Lo desmenuzaremos esta noche en las pantallas de Vía X. Nos acompañan para nutrir la conversación el senador Manuel José Sandón, su hermana, la diputada Jimena Sandón, y además la diputada Catalina Pérez. Bienvenidas y bienvenidos. Arranca Tiempos Violentos. Este proyecto que presentamos hoy es de las cosas que genera más acuerdo. Todos la piden, todos la proponen y una vez que estemos en el Parlamento y empecemos a trabajar, vamos a ver si del dicho al hecho finalmente se achica ese trecho y logramos que este proyecto lo tramitemos rápidamente, con amplio consenso, y así fortalezcamos nuestras capacidades de tratar esta dimensión tan importante del delito, que es el negocio que hay detrás, el dinero que se mueve detrás de él, y hoy lo hacemos rudimentariamente. Tal como lo anunciábamos en el saludo inicial del programa, ya estamos junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, aquí en Tiempos Violentos en Vía X. Buenas noches, ministro, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias por estar acá. Además, cumpliendo recién, el día de ayer, 4 meses en el cargo. Usted estaba en Alemania, junto a su mujer, lo llama por teléfono el presidente y le dice, necesito que asuma como ministro de Justicia. ¿Fue un sí inmediato o tuvo una conversación previa ahí? Es difícil, ¿no? Pero porque previamente yo tenía unas llamadas perdidas. Un abogado que trabajaba conmigo me dice, te está tratando de ubicar la ministra Toá. Llamo a la ministra Toá, que tenía unas llamadas perdidas de ella, y me contesta el presidente. Y esa afirmación de que cuando lo llama el presidente es casi imposible decirle que no, es cierto. Es cierto. O sea, fue un sí inmediato ante... O sea, pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no? Entre otras cosas, las programaciones que uno tenía para los próximos meses y años. Pero nada, me parece que en algún momento quienes participamos en algún sentido del debate público, hay veces que es conveniente o resulta razonable y adecuado cruzar el puente para aportar lo que uno pueda, ¿no? Sí. En términos personales, su familia, su señora quedan en Alemania, ¿cierto? Así es. Usted viene y viajan constantemente, me imagino, para mantener contacto. Es muy difícil una relación a distancia. Así es. Pero bueno, es lo que hay que hacer. Oiga, ministro, usted... El Estado y el país requiere cualquier sacrificio. No sé si lo requiere, pero creo que vale la pena. Muy bien. Usted viene, comienza a bajar la presión respecto del tema de los indultos, pero rápidamente aparecen mártires de carabineros. El mártir Alex Salazar, atropellado en Concepción, la mártir Rita Olivares, baleada en Quilpué, luego el mártir Daniel Palma, baleado el 5 de abril en Santiago. ¿Cómo lo impactaron a usted esos casos, no solo como ministro de Justicia, sino en términos personales? En términos personales, bueno... es una familia que yo conozco mucho, como lo he dicho antes, para lo bueno y para lo malo. Yo soy hijo de su oficial de carabineros, en una década complicada, que era la década de los 80. Tengo la fortuna de venir de una familia muy plural. Este cargo, entre otras cosas, a mí me ha hecho como hacer un recorrido por la vida personal. Ha sido bien un recorrido que, por cierto, yo no tenía pensado transitar en el fondo, ¿no? Así que, pero nada, ha sido es un dolor que logro entender, es un temor que también logro comprender muy fácilmente. Su padre, suboficial de carabineros, trabajaba a pocas cuadras del negocio que atendía la familia materna. Ahí se forma la familia Cordero y por ende usted comprende lo que pasa en las comisarías, en carabineros. Ese acercamiento que usted hace con el general director cuando está todo el tema del Cabo Palma, genera un antes y un después en la relación de carabineros con el Ministerio de Justicia, con el gobierno. ¿Hay un acercamiento un poco mayor a partir de ese contacto personal? No lo sé, hay una afirmación, y es que cuando uno es hijo de carabineros es como cría fiscal en el fondo, ¿no? Yo no conocía al general Yáñez. A mí me tocó ese día que sucedieron estos hechos. Yo venía al Congreso, veníamos además de la discusión de Naín Retamal, que había sido el martes primero, en el Senado, el senador Sandón se acordará muy bien, y el día miércoles, la aprobación en la Cámara. Habían sido 2 días muy, muy desgastantes. Yo estaba trabajando con la ministra Toá. Yo llegué como a las 8:30 a mi casa, me saqué la corbata, calenté algo para comer
y a los pocos minutos me llaman por teléfono que debo acompañar a la ministra Toa a la posta central. Y ahí llegamos con la ministra Toa y yo vi un par de generales, estaban muy afectados. Y luego nos fuimos hacia donde estaba el director de la posta, estaba el general Yáñez y estaba la señora del carabinero Palma, que estaba ahí en ese momento, que estaba embarazada. Sí. O sea, entramos a un lugar, ¿no? Quizás el relato del detalle, yo creo que fue lo que más me impactó, ¿no? Porque ingresé, estaba ella embarazada. Ella es funcionaria de carabinero también. Sí. Entonces era una situación bien Delicada. delicada, como que vienen muchas cosas a la cosa. Y el general Yañez también estaba muy, muy afectado. Muy afectado. Ahí usted le dice, yo comprendo la situación. Sí, no, conozco la pero familia. yo tengo la impresión, sí, él sabía perfectamente bien, creo yo. Y Ministro, usted hablaba de Naín Retamal. Naín Retamal y la agenda de seguridad del gobierno no estaba en la campaña del presidente Boric. De hecho, las acciones del presidente Boric cuando no era presidente, cuando era diputado, eran bastante opuestas a lo que hemos visto ahora en el Ejecutivo. ¿A qué responde esta agenda? ¿A lo que las encuestas indican que la ciudadanía necesita y requiere? ¿O hay verdadera convicción de lo que se está haciendo en materia de seguridad en Chile? Pues es que son dos cosas que son distintas. Yo creo que ningún gobierno, cuando asume, es capaz de tener certeza de cuáles son las contingencias del futuro. Y yo creo que lo que hace viable un gobierno es saber administrar las crisis que tienen en el camino. Y esas contingencias implican cambiar orientaciones, ejes, pero si uno mantiene la convicción principal, lo que necesita es tener capacidad de adaptación. Lo que enseña a estar en el gobierno es que hay fórmulas de enfrentar con mucho pragmatismo sin perder el eje central sobre el cual se construye, ¿no? Y los temas de seguridad son temas relevantes para la vida de las personas. Sí, claro. O sea, no es posible la pretensión de la construcción de una sociedad o un estado de bienestar si no nos hacemos cargo de las condiciones básicas de seguridad de las personas. Usted ha dicho, hay que tener cuidado con creer que solo aprobando leyes habrá resultados efectivos. ¿Qué más tiene que haber para que tengamos resultados efectivos? Lo que he dicho del siguiente modo, hay que tener cuidado que solo creando leyes uno va a poder tener esos resultados, porque hay que tener cuidado con los estados de papel. Y los estados de papel son aquellos que creen que solo aprobando textos es posible hacer alguna transformación en la vida en general de las personas. Y buena parte de esa transformación solo es posible en la medida que nos preocupemos de los resultados y de la gestión, en el fondo, ¿no? O sea, claro, yo puedo otorgar muchas atribuciones a la policía, pero si no tiene capacidad la policía, sus resultados son imposibles. Sí. Usted puede entregar muchas atribuciones a distintos organismos administrativos, pero si esos organismos administrativos no se coordinan, no va a lograr resultados. De hecho, buena parte de lo que uno debiera evaluar el sistema de enjuiciamiento criminal, por ejemplo, tiene que ver con desempeño. Y para eso el desempeño no es solo es justo mirar el comportamiento de los fiscales, sino que también cuál es el rol y las dinámicas que ellos tienen con las policías, la disponibilidad de la distribución que tenemos de fiscales, jueces y policías, las formas en que hicimos la distribución inicial de la reforma procesal penal son bien distintas a las realidades que tenemos hoy. Eso también supone que el Estado tenga ciertas capacidades de adaptación, hay ciertas rigideces en el Estado que en ocasiones hay muchas demandas. Eso suele pasar, ¿no? Con respeto al senador y a las diputadas, pero lo que suele pasar desde el Congreso es que el Congreso tiene solo una herramienta, que es crear normas. Ya. Y además tiene otra herramienta, que es fiscalizar el gobierno, pero esas fiscalizaciones del gobierno suelen ser muy inmediatas en el tiempo. Entonces, el dilema habitualmente que enfrentan el Congreso con el Ejecutivo, esto es lo que sucedió, yo diría, desde el retorno a la democracia, pero con más intensidad de la administración Lagos en adelante, es que la reacción natural, sobre todo para las agendas de seguridad, han sido tener muchos proyectos de ley que aumentan penas, en fin. Porque además las iniciativas del Parlamento son relativamente acotadas. Claro. El efecto de eso, que esto es una realidad que viene de hace muchísimos años, es que entonces la tensión entre los ejecutivos y el Congreso suele ser en este tipo de aspectos más recurrente de lo que se cree. Entonces, ¿cuál es lo que tiende a suceder? Que el otro espacio donde se genera una gran discusión es en la ley de presupuesto, cómo asignamos recursos, etc. La experiencia del fraude de Carabineros es un buen ejemplo donde el Congreso sistemáticamente transfirió recursos
confió en la manera en que se iban a ejecutar, pero además el Congreso no supervisó la manera en que se estaban invirtiendo esos fondos, lo que explica que en un momento terminemos el escándalo que terminamos. Nadie lo hizo. Cuando hubo antecedentes, incluso no se revisó como correspondía. Por eso el mirar desempeño y gestión es clave para poder obtener los resultados públicos que uno desea, en el fondo. Hoy día, las encuestas lo que arrojan es que la mayor preocupación de los chilenos y las chilenas tiene que ver con seguridad pública, ¿cierto? Hay una sensación de temor constante. Sin embargo, uno va a la data dura, y la data dura dice que Chile, en comparación al barrio, al vecindario, al continente, es un país seguro. Sí. Hay menos homicidios, hay menos delitos de alta connotación, tenemos menos problemas que aquejan a nuestros vecinos. Y sin embargo, el miedo está y es real. ¿A qué se debe este constante temor? ¿A qué se debe esta especie como de paranoia en la que estamos viviendo? ¿Cuánto influye el populismo de cara a elecciones, principalmente, en que esa sensación se instale? Yo soy ministro de Justicia, soy abogado y profesor de Derecho. No soy un especialista en temas de sociología y demás. Y yo creo que hay que tener cuidado porque creo que hay mucha información que tiene que ser procesada con cierto cuidado. Pero lo que uno podría mirar de la trayectoria del caso chileno, es decir, y yo diría esencialmente de finales de los 90. Desde finales de los 90 se instaló muy intensamente la discusión sobre seguridad. De hecho, el senador recordará que, porque yo creo que el senador en ese momento era alcalde, que esta discusión era ¿cuántos policías tenemos? Claro. Y entonces vino toda una discusión sobre retirar competencias administrativas de las policías. Entonces, todos los gobiernos han tenido una agenda en materia de seguridad. De hecho, cuando uno mira esos datos, la principal preocupación de las personas siempre fue seguridad. Entonces, claro, uno puede decir, mire, en comparación al resto del barrio, refiriéndose a otros países de la región, pero en realidad lo que las personas suelen comparar es con su vida cotidiana y con su vida anterior. ¿Cómo era hace 10 años? Entonces, quiero ejemplificar en dos situaciones. La primera, a finales de los 90 y principios del 2000, esta idea de seguridad se transformó en el cierre de pasaje. Sí. Y entonces vino la Contraloría y dijo ese cierre es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque impediría la conexión de dos bienes nacionales de uso público. ¿Qué hizo el Congreso? Aprobó una ley. ¿Y esa ley en qué se tradujo? En que las personas, para que pudieran sentirse seguras, pudieran legítimamente cerrar los pasajes. Entonces había autorización municipal, etc. Décadas después, el cierre de pasaje hoy día se ha transformado en un mecanismo en algunas zonas de la ciudad, por lo menos en la región metropolitana, donde el cierre de pasajes se ha transformado en fronteras que distinguen bandas, en el fondo. Entonces, esto es bien importante porque las dinámicas que se dan en esos espacios son muy cambiantes. Un segundo ejemplo que permite esto, yo por estos días que he estado viajando a regiones, estuve en Magallanes. Ya. Entonces fui a Punta Arenas, y en Punta Arenas, entonces, la visita habitual, fui a la corte, me reuní con los servicios de justicia, fui a la cárcel. Estuve la tarde completa en la cárcel de Punta Arenas, que es una cárcel que tiene 80%, tiene un gran plan de intervención, yo diría, como modelo en materia de reinserción. Una excepción a nivel nacional. En términos de población, pero tiene un gran plan de intervención. De hecho, yo he insistido mucho mirar lo que se está haciendo en Gendarmería en Magallanes, porque tiene un plan de reinserción que es bien notable. Pero además de eso, después al día siguiente yo tuve una reunión con la organización de la sociedad civil, la Junta de Vecinos, en fin. El gobierno recién había lanzado el plan Calle Sin Violencia. Y entonces la principal preocupación de los vecinos, había efectivamente existido un homicidio muy complejo en el mes de enero. Claro, si uno miraba en términos absolutos, Magallanes, en Punta Arenas, como que los números no daban, ni siquiera para que estuviera en los indicadores del plan Calle Sin Violencia. Pero, en segundo lugar, ¿cuál es el principal problema? Bueno, las carreras que se hacen en el centro de la ciudad. Entonces, el motor, el ruido. Por cierto, algo similar a lo que podría pasar en Vitacura. La diferencia es que hay semáforos y pueden producir un gran accidente. Pero yo hablo todo esto, que tiene toda la racionalidad como de política pública y los datos. Y en un momento determinado, el presidente de la Junta de Vecinos me dice, ¿sabe lo que pasa? Es que yo quiero vivir en el Punta Arenas de antes. Mire. Ya, lo que quiero decir con esto es que nosotros no sacamos nada con seguir comparando con los barrios de la región. Yo creo que eso es importante para la discusión de política pública. Sí. Pero para poder entender lo que perciben las personas, es importante saber contra qué comparan. ¿Contra qué se compara? Claro. Y contra sus experiencias de su vida cotidiana. Sí, ¿no? sí. Y yo creo que a ratos lo que olvidamos es esos análisis más en detalle. Cuando se está en el Estado, uno tiene que mirar los datos de política pública, pero desde el punto de vista de comprensión de esos fenómenos,
la respuesta de ese vecino, yo quiero vivir en el Punta Arenas tranquilo, es decir, en ese Punta Arenas donde no había unos tipos arriba de un auto que metían ruido, que no dejaban dormir, es algo, en parte, yo creo que de la comprensión de lo que uno merece. Usted en una entrevista con El Mostrador habló de populismo y de cómo en la carrera por los consejeros se había tomado el tema de la seguridad de alguna forma la carrera cuando en rigor el proyecto de constitución no tiene nada que ver con seguridad pública directamente. Sí. Me gustaría que profundizara respecto a aquello porque creo que también da respuesta al fenómeno de cómo se exacerba el tema de la inseguridad. Lo que pasa es que hay momentos, ¿no? Hay momentos cuando uno ve esa campaña es finalmente una campaña de seguridad, parecía una campaña municipal o una campaña parlamentaria. Y por lo tanto perdió profundidad la discusión de un debate constitucional. Entonces, el punto ahí que es lo siguiente, uno decir, sí, lo que pasa es que cuando hablamos de constitución estamos hablando para las próximas décadas. Entonces, hablamos del largo plazo. Y para esto, yo quiero citar al senador Coloma, porque yo estuve en un seminario con él, y permítame unos minutos. El senador Coloma, a propósito de unas encuestas que ellos elaboraron, ¿Ya? yo entiendo que en la banca de la UDI, hicieron un estudio qué es lo que las personas entendían por largo plazo. Y es bien notable porque, claro, para usted, para mí, uno debería decir largo plazo será, no sé, 10 años, 5 años. En resumen, de acuerdo a los datos que ellos levantaron, el largo plazo para las personas son 90 días. 90 días de largo plazo. Mira. Si el largo plazo para las personas es 90 días, es que el largo plazo está imbuido de la contingencia. Claro. Entonces, el desafío principal que enfrentan los responsables, quienes participan del debate público, es saber administrar esa ansiedad con lo que es genuinamente el largo plazo. Porque cuando eso no sucede, lo que tenemos es un problema como lo tenemos cárceles hoy día. Sí. Es que ¿sabes por qué se lo pregunto? Porque esta semana veíamos al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien además en Chile tiene, según la academia, un 78% de evaluación positiva, celebrar que llevaban un año sin homicidios y un hombre altamente popular, ¿cierto? A partir de prácticas que se riñen perfectamente con los derechos humanos. ¿No estamos tomando una senda en ese camino en Chile? La diferencia, Chile tiene ciertos activos que a veces como que no valoramos suficientemente. A ver. Y una de las fortalezas que tiene el sistema chileno es su fortaleza institucional. Tiene riesgos, por cierto. El problema el problema central y por qué determinados autoritarismos priman y por qué en determinados momentos determinados populismos permean es cuando tengo instituciones relativamente débiles, ¿no? Es posible que un sistema pueda soportar una ola populista así en la medida que sus instituciones sean fuertes. Y esas instituciones son fuertes en la medida que no claudican de su objetivo central, claro, de que tienen claridad de que su consistencia en el largo plazo, que su lealtad es con el mandato específico que tienen que desarrollar y no con la pretensión individual de quien lo desempeña, en el fondo. Y esa es una de las fortalezas del caso chileno. Y la segunda es que sus índices de corrupción son bajos, pero eso no significa que no estemos sujetos a riesgo. Sí. Y por lo tanto, no solo la agenda anticorrupción, que es una agenda que Chile tiene desde finales de los 90, sino que la manera en que los organismos administrativos que están, y estatales que están involucrados en la lucha contra la corrupción, la Contraloría, el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, la Unidad de Análisis Financiero, convergen en ser implacables en eso. Claro. Mira, ¿sabes qué? Según el Consejo de Defensa del Estado, en Chile se están investigando por corrupción el 51% de los municipios del país. ¿Hasta dónde ha penetrado el crimen organizado? ¿Dónde está? ¿Qué tan profunda es la irrupción del crimen organizado o de la corrupción en nuestras instituciones? Usted ha señalado que para que exista crimen organizado debe haber corrupción. Es una condición para que se pueda expandir la corrupción. Pero yo creo que hay que tener cuidado con igualar corrupción con crimen organizado. ¿Ya? El fenómeno de la corrupción es mucho más amplio. Sí. El fenómeno de la corrupción es no solo apropiación indebida de los fondos, no solo es el cohecho o el soborno, también es ocupar los dineros públicos para fines distintos. Nosotros tenemos una legislación y unas regulaciones de probidad bien estrictas. ¿Okay? En Chile, no hacer una licitación pública una infracción a la probidad. En Chile, destinar plata para un fin distinto, aunque sea público, puede ser delito. Ahora, ¿por qué esto es tan relevante? Porque una cantidad importante de los municipios no solo está investigado por
hechos que están vinculados a corrupción, que tienen que ver con todo este tipo de situaciones, Sí. que son muy amplias. Hay un segundo dato que es relevante. La mayoría de los juicios de cuentas que lleva la Contraloría son contra municipalidades. Mire. Y eso revela dos cosas. O usted tiene municipios muy corruptos, que podría ser una hipótesis, que es algo simplista, creo yo. Y la segunda es que los municipios tienen un problema de capacidades instaladas. Es decir, son instituciones muy asimétricas, algunas que efectivamente cometen delitos y otras las que hay, que no tienen recursos humanos adecuados. Por lo tanto, la probabilidad de cometer errores, los errores en la administración son ilegalidades. Esas son infracciones a la probidad y en la mayoría de las ocasiones son problemas de corrupción. Este es el mecanismo en que lo trata el sistema chileno. Hago esa distinción porque crimen organizado, porque cuando hablamos de crimen organizado Sí, estamos claro. hablando de un tipo de organización que casi tiene una estructura empresarial, Sí, sí. donde hay una matriz y luego tiene giros hacia abajo, ¿no? Entonces tendrá droga, armas, trata de personas, etc. Para que el crimen organizado pueda funcionar, pero esto además lo dice la literatura, Sí. lo dice la evidencia, usted requiere de algún margen de corrupción que lo tolera en el fondo. Claro. Y por eso usted tiene no solo que atacar el crimen organizado, sino que tiene que ser implacable contra los actos de corrupción. Ministro, dejando de lado el crimen organizado y centrándonos solamente en los municipios, las corporaciones municipales, ¿existe algún proyecto de ley que permita avanzar en transparencia respecto de estas entidades, mayor poder de la Contraloría para poder fiscalizar los dineros que van a las corporaciones, eliminar las corporaciones? No sé. ¿Hay algo que nos permita transparentar un poco esa situación? Lo de Vitacura en particular ha sido escandaloso, pero además perfectamente podría darse en otros municipios. Lo que pasa es que es el típico ejemplo donde un instrumento diseñado para dar flexibilidad y actuación oportuna termina prestándose para actuaciones indebidas y fraude. Entonces, claro, la figura de las corporaciones municipales es una figura creada legalmente que tenía por propósito permitir flexibilidad a la gestión de los municipios, darle a los municipios mucha gestión. Algunos tienen, otras no tienen. Algunos casos fueron impuestas, señaladas de modo obligatorio. En fin. Eso es lo que provoca, es algo que en la literatura del derecho administrativo, que es el lugar de donde yo vengo, se llama la huida del derecho administrativo. Es decir, crear figuras privadas para alejarse de la regulación pública que impone muchas obligaciones, muchas restricciones, etc. Y esto está muy documentado en todas partes del mundo. Ahora, ¿qué pasa en el caso de Chile? En el caso de Chile, esas corporaciones de derecho privado que buscaron esa flexibilidad, claro, lo que comenzaron a hacer es transformar la flexibilidad en comportamientos indebidos. Cuando la Contraloría se dio cuenta de eso, lo que hizo es sencillamente decir, mire, lo que está ahí, si yo levanto el velo de esa persona jurídica, ¿quién está ahí? El Estado. Entonces, lo que voy a tratar, que todo lo que está ahí es igual que si fuera una institución pública. Y eso la Contraloría lo terminó por resolver ahora, después de una larga discusión, sacó un dictamen hace, yo creo que un par de años. Lo que hace sencillamente es que trata a las corporaciones igual como si fueran una unidad interna del municipio. Claro. En los hechos, esa decisión de la Contraloría prácticamente liquida la figura de la corporación como una figura útil. Sí. Con esos criterios, probablemente lo más razonable es que muchas de las corporaciones que actualmente tienen los municipios sea mejor que las cierren, porque si de lo contrario van a seguir teniendo problemas. Entonces, ¿necesitamos legislación sobre ese punto? No. Lo que necesitamos sencillamente es adecuarse al criterio de la Contraloría. Hay otro tipo de fenómenos, sin embargo. Sí. Y es que el propio Contralor ha reconocido que hay una cierta ruta de esos recursos, porque el caso de Vitacura revela no solo la corporación, sino que a su vez a un tercero en esa transferencia. Y sobre eso también yo creo que el Contralor ha sido bien preciso de cómo perseguir esa ruta de los recursos, Oiga, de la ministro, gestión de los recursos. Se nos va el tiempo vuela, es impresionante, pero queremos aprovechar de conversar de varias cosas más. Dejemos los municipios y hablemos del Ministerio Público. Sí. Los fiscales están sobrepasados. Sí. Tienen más de 1000 causas cada uno, cuando el sistema está diseñado para 800 en un comienzo. Hay un déficit gigantesco. Necesitan aumentar al menos un 50% la dotación de funcionarios en la Fiscalía y de fiscales. ¿Cómo vamos a potenciar el Ministerio Público del recién asumido fiscal Valencia para que sea realmente una herramienta que persiga el delito con eficacia? ¿Qué puede hacer el Ejecutivo, el Gobierno del cual usted es parte? Lo primero es que hay un compromiso que viene de la ley de presupuesto del año pasado, antes que asumiera el fiscal Valencia, que fue una de las condiciones de aprobación de la ley de presupuesto en esta parte, que para el plan de fortalecimiento del Ministerio Público, que es lo que se está discutiendo hoy día, que se va a transformar en un proyecto de ley.
Pero lo que sí es evidente, este es un ejemplo que aquí uno no saca nada con hablar de dotaciones si uno no habla de desempeños. Sí. Es decir, quiere más dotación a cambio de qué desempeño, Claro. ¿no? Y yo creo que ese es el gran desafío. Yo creo que el fiscal Valencia, desde que hizo su presentación ante la Corte Suprema y luego desde que asumió, yo creo que ha puesto énfasis y ha transmitido el mensaje de los desempeños. Ese mensaje no es solo hacia afuera, yo creo que es muy relevante hacia adentro, es hacia los fiscales regionales, hacia los fiscales adjuntos. Y eso importa porque, de nuevo, no saca nada usted con tener estado de papel si no tiene buenos desempeños. El Ejecutivo está trabajando con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio Público en el plan de fortalecimiento del Ministerio Público en base a este criterio de eficacia de la persecución penal, pero no es simplemente por distribución de la división de número de causas, es a cambio de qué. Y ese cambio de qué tiene que ver con desempeños en la persecución penal. Pero no solo eso, sino que usted no saca nada con aumentar fiscales si no se da cuenta también el número de jueces, pero también cómo se distribuyen las audiencias, porque puedo tener mucha investigación, pero sin tener posibilidad de programación de audiencia, tiene otro tipo de... O sea, lo que nosotros cuando miramos el Ministerio Público también tenemos que mirar el efecto que genera en el resto del sistema. Esto es una gran cadena. Sí. El Ministerio Público, el sistema judicial, las propias policías, que son Las cárceles. Las cárceles. Hay mucho para conversar. O sea, ya, como dato, en Chile hay 3.9 fiscales por cada 100.000 habitantes, en Europa son 12, y tanto, en Asia 6.4 cada 100.000, o sea, estamos muy lejos de un país que tiene el sistema mejor instalado. Luego, nuestros tribunales, lo mismo, colapsarían si tuviésemos la cantidad de fiscales, las policías y las cárceles. En las cárceles tenemos un gran problema. Yo lo escuchaba en una declaración en la radio esta mañana, que hablaba de, estamos con el sistema al límite. En Chile hay 41.000 plazas. Así es. Y desde el 2012. Desde el 2012, o sea, no han aumentado. Y tenemos un tope a este fin de año, debiésemos estar sobre 50.000 personas. O sea, vamos a sobrepasar nuestra capacidad, vamos a tener el 100% de las cárceles con hacinamiento. ¿Qué significa aquello en la práctica? A ver, hoy, el número de hoy, privados de libertad, en el sistema cerrado son 49.566 personas. Hoy. Ya. Gendarmería, en febrero, había en su programación decía, vamos a llegar a los 50.000 en el primer semestre del 2024, cosa que no sucedió. Llegó ahora. Y esta es la razón, es porque en los últimos 14 meses el número de privados de libertad ha aumentado al 20%. ¿Por prisión preventiva? Prisión preventiva, esencialmente, hoy día tenemos un 39% de prisión preventiva. Es muy alto. El no haber ampliado el sistema de plazas en Chile por más de 10 años está pagando la cuenta hoy día. Y eso tiene otro efecto que es bien relevante, porque la cárcel no es solo que las personas cumplan efectivamente sus condenas, sino que también es reinserción, porque de alguna otra manera usted lo que necesita es cortar el circuito del delito y permitir que esas personas se inserten. Si no hay reinserción, esas personas, la probabilidad de reincidencia es muy fácil. Pero además se nos olvidan 2 o 3 cosas. Hoy día el sistema ya tiene sobrepoblación. El número de 52.000 es porque a partir de eso técnicamente comienza lo que se denomina el hacinamiento. Entonces, cuando usted tiene sobrepoblación y hacinamiento, no solo degrada la condición de las personas que están ahí, que no solo son las personas privadas de libertad, son también los funcionarios que trabajan en Gendarmería. Ahí. Además de eso, el uso intensivo de la infraestructura carcelaria impide que usted pueda hacer reparaciones, porque cerrar un módulo para reparar 4 meses, que usted se quedó sin disponibilidad de un número de plazas bien significativo. En cuarto lugar, la probabilidad de hacer reinserción en esas condiciones es bajísima. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El no haber desarrollado el plan de infraestructura penitenciaria por 10 años nos tiene en esta situación. Por la otra, el Congreso toma legítimamente una decisión y es vamos al cumplimiento de pena efectiva y reduzcamos beneficios. Pero yo quiero dar el siguiente ejemplo, que no es menor porque revela mucho de esto y revela el problema del estado de papel. El año 2016 se aprobó la ley corta. El mensaje de esa ley, el 2015 lo que dice es que es cierto que vamos a rigidizar el sistema y van a aumentar las personas privadas de libertad. Entonces, ¿qué hace la ley corta? Dice, mire, lo que vamos a hacer es una norma transitoria que permita flexibilizar la construcción de cárceles hasta el 2020. Entonces, se simplifican trámites, etc. ¿Se ocupó esa norma? Ninguna. O sea, la ley corta se dicta a sabiendas que aumentar la población penal y la norma que permitía expandir el número de plazas no se ejecutó. Entonces, este es el problema de lo contingente a largo plazo. Y por eso, todo gobierno
no solo tiene que administrar su contingencia, sino que tiene su responsabilidad sobre el Estado. Proyectar. Y eso, en el caso de infraestructura penitenciaria, es muy evidente. El presidente hoy, esta semana, anunció la idea de una cárcel especial para líderes narcos, jefes del crimen organizado. ¿Nos podría explicar un poquito más esa idea? Sí. ¿Qué es eso? El presidente de la República, a propósito de esto, que lo que sucede con lo que está el aumento sostenido, ha pedido reactivar el plan de infraestructura, que ya se venía trabajando de antes. Planes de infraestructura que por cierto han existido antes. Otra cosa es que usted tenga un plan de infraestructura financiado. Claro. ¿Ok? Y lo que tenemos además, y discúlpeme esta digresión, es que claro, hoy día vamos a inaugurar ahora el penal de Talca, La Laguna, que claro, viene construyéndose mucho tiempo, pero en verdad es un proyecto que comenzó en el 2009. Entonces, además nos demoramos más de 10 años en construir una cárcel, porque va desde la disponibilidad de suelo, la dimensión de la cárcel, en fin, hay una serie de cosas que uno podría analizar en detalle. Nosotros hoy día tenemos un recinto destinado al crimen organizado y a personas de alto contagio criminógeno, que era originalmente la CAS, que es la cárcel de alta seguridad, que salió, estuvo en reparación durante mucho tiempo, precisamente para que fuera un recinto de mayor complejidad para este tipo de crimen y de personas. Y se reinauguró ahora a finales de marzo. Tiene poco más de 280 plazas. 140 están destinadas a máxima seguridad. Es un lugar donde hay tecnología al primer nivel. Sí. Además, cuando uno habla de cárceles de máxima seguridad, no solo está hablando de módulos, está hablando de un sistema penitenciario en su interior que es de máxima seguridad. Son personas que tienen derecho a patio 2 horas al día. Claro. Que además, en ese lugar, son personas que tienen derecho a patio solo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos un fenómeno que ha cambiado en muy poco tiempo vinculado a crimen organizado y drogas. El presidente lo que pidió es que en la programación que tenemos ahora se consideren más módulos de máxima seguridad y se evalúe, a propósito de la infraestructura de los diseños que se están adjudicando ahora, ese modelo de cárcel más general. ¿No existe el temor, ministro, de que esto termine siendo, estas cárceles, estos espacios, estas áreas o estas cárceles especiales termine siendo como lo que fue en Colombia o en México, en donde finalmente los delincuentes de alto rango terminan cooptando la cárcel y tratando a los gendarmes, a los custodios, como si fueran los verdaderos mocitos? Bueno, y por eso, ¿qué tipo de cárcel? ¿Qué es el tamaño? ¿Cómo se diseñan? El lugar donde se instalan. ¿Qué tipo de personal es lo que hace que la construcción de una cárcel no sea lo mismo que construir una escuela o un hospital? No sé, o cualquier tipo. O sea, cuando el Estado tiene problemas a propósito de su infraestructura hospitalaria, puede salir a comprar cupos al sector privado. Sí, claro. Bueno, eso no pasa en cárcel. Acá no. ¿Van a ser concesionadas o estatales las que vienen? El sistema institucional. Nosotros estamos en una situación donde tenemos que ocupar toda la capacidad del Estado. Y eso significa ocupar todos sus instrumentos. ¿De aquí a cuándo tendríamos cárceles nuevas? El plan, ahí viene el punto. Mi responsabilidad hoy día es tratar de habilitar la mayor cantidad de módulos durante esta administración. Pero mi responsabilidad también es que los próximos gobiernos tengan la posibilidad de tener esos módulos que nosotros no los hemos tenido. Se nos va el tiempo, pero no quiero dejar de abordar el tema de las ISAPRES. La Corte Suprema emitió un fallo, las ISAPRES a fin de mes debiesen comenzar a devolver, sin embargo la Corte Suprema esta tarde acaba de extender ese plazo para 6 meses. ¿Cuál es la postura del Ministerio de Justicia respecto de esta historia en la que se ven involucrados los prestadores de salud privados? A mí me ha sorprendido mucho la declaración del presidente de la Asociación de ISAPRES, porque pareciera que era olvidar el pasado. No solo la sentencia del Tribunal Constitucional que dijo que la tabla de factores era inconstitucional, sino que además las ISAPRES han sostenido buena parte de su sistema sobre la base de sostener un litigio permanente con sus afiliados. Desde el año 2015. Cosa que cualquier persona se meta al sitio web del Poder Judicial y revise los discursos de los presidentes de la Corte Suprema. Desde el 2015, todos los presidentes de la Corte Suprema han advertido el aumento explosivo del litigio en materia de ISAPRES y el colapso que se genera en el sistema judicial, porque lo generan las Cortes de Apelaciones y lo genera la Corte Suprema. En la Corte Suprema hay años donde más del 90% de los asuntos que conoce la Corte Suprema es para ISAPRES. Las ISAPRES, en esos juicios, los afiliados ganan en el 83% de los casos. ¿Era predecible que sucediera una cosa como esta? Sí. De hecho, en los alegatos de estos casos, las ISAPRES le pidieron a la Corte Suprema un mecanismo para que se acabara la judicialización. Bueno, la Corte Suprema dio una decisión. Lo que a mí me parece increíble, es que se omita que las ISAPRES han sostenido en buena parte el sistema sobre la base
del litigio. Y el litigio consistía sencillamente en que algunos afiliados reclamaban y otros que no. ¿Cuál es la diferencia de esos litigios con el de hoy? Que la Corte Suprema le dijo, ahora, esta decisión vale para todos los contratos. Y esa es la discusión en la que estamos. Entonces, cuando se dice que el proyecto es un engaño, lo que a mí me parece que uno tiene que tener cuidado es la forma y modo en que las ISAPRES se han comportado judicialmente en el pasado. Sí. Las cifras están ahí, los resultados a favor de los afiliados están ahí, y la congestión judicial consta en cada una de las cuentas de los presidentes de la Corte Suprema. La ministra Vallejo hoy clasificó, ¿cierto?, catalogó la actitud de las ISAPRES como una desfachatez. ¿Qué le parece? Es que a mí me parece que el comunicado ayer de la Asociación de ISAPRES, yo no tengo recuerdo de un comportamiento tan agresivo por parte de una industria. Y a mí me parece que la Asociación de ISAPRES no ha respondido dos preguntas. Uno, ¿por qué sostuvo la litigación en el pasado a los niveles que la sostuvo? Y dos, ¿cuál es su manera de cumplir el fallo entonces? Porque la lectura del fallo es bien categórica. Sí. Y yo creo que esas dos preguntas la Asociación de ISAPRES no la ha respondido y me parece que es su obligación hacerlo. Ministro Cordero, le quiero agradecer que haya venido al Tiempo Violento aquí en VIX. Un gusto tenerlo con nosotros. Igualmente. Buenas noches, que esté bien. Nos vemos. Un gusto. Hacemos una pausa breve. A la vuelta, en Tiempo de Daza, Mauricio nos explica con detalle toda la historia que tiene las ISAPRES contra las cuerdas. Y además conversamos con otros invitados, el senador Manuel José Osandón, la diputada Jimena Osandón y también la diputada Catalina Pérez. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato. No se vayan.